de producirse la imagen del... Hay quien estaban diciendo aquí alguno en la mesa con alguna maldad, que se ha quedado Ayuso como bienvenido Mr. Marshall, que pasó de largo, el Papa pasando en la Puerta del Sol, Ayuso aplaudiendo. Vamos a ver esa imagen, la imagen del Papa móvil. Hay quien decía, ¿no? Habían dicho algunas fuentes, igual el Papa saluda a la presidenta al pasar por la Puerta del Sol, donde está la sede de la presidencia. No estaba contemplado que el Papa bajase del Papa móvil, pero lo cierto es que ha pasado y Díaz Ayuso aplaudiendo, ahí la tienen, se ha quedado aplaudiendo, y ha pasado el pontífice, quién sabe. Esperaba quizás que parase el pontífice a saludar, no lo sé. Si eso no ha ocurrido, sería como bienvenido Mr. Marshall, que ha pasado de largo. No lo sé. ¿Tú qué crees, Marta Monforte? Ya había estado con el Papa esta mañana, es verdad, en otra instancia. Marta. Yo le veo un momento muy de dientes, ¿no? En plan, sonriendo, intentando hacer que disimulando, haciendo ver que no había pasado nada. Y sí es verdad que se ha reunido con el Papa en privado. Hoy también se ha reunido en otras ocasiones durante la visita, pero yo creo que sí que quería evidenciar o resignificar un poco que ella tenía una complicidad con el Papa, que luego no se ha visto porque evidentemente él se ha dirigido a otros líderes políticos y ya ha tenido su momento. Sí que me da la sensación... ¿Crees que podía buscar esa foto, esa imagen de que el Papa parase? Y ya no solo ella, sino también su jefe de gabinete, ¿no? Que siempre busca estos momentos. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, Miguel Ángel Rodríguez le encanta, ¿no? Que Ayuso sea la protagonista y tener como estos momentos especiales. Y sin embargo, ella misma, hace bien poquito, decía que el Papa, el anterior, era un peligroso comunista y que estaba confundiendo la historia de España y la de México. Entonces yo creo que ahí ha cambiado un poco o de opinión o que se ha apuntado un poco a la moda, como Abascal ahora. Emilio, esta imagen. Bueno, yo creo que el Papa ha pasado bastante. Ha pasado de ella. Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que es complicado porque desde luego lo que lleva haciendo Ayuso desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid choca frontalmente con la doctrina que está poniendo sobre la mesa León XIV. Es una persona que ha sembrado la discordia permanentemente, que ha desfavorecido a los más pobres concentrando la riqueza en la Comunidad de Madrid y retirando, por ejemplo, la renta mínima de inserción, que era algo básico para la supervivencia de miles de familias en la Comunidad de Madrid, que ha tenido mucha más afinidad con el poder político y el poder económico que con la gente humilde, y por lo tanto yo creo que iba a ser una conversación incómoda. ¿Ves un momento bienvenido Mr. Marshall aquí en esta imagen, Emilio? Sí, desde luego, hombre, la carita de los tres, de ella y del vicepresidente, que están al lado aplaudiendo al Papa y viéndole pasar de largo, a mí me parece significativa. La sonrisita también. ¿A qué te recuerda entonces? ¿Te recuerda a la película aquella de Berlanga o...? Claro, o sea, vamos, pero peor. Emilio, ¿se te recuerda a la película aquella de Berlanga o...? Claro, o sea, vamos, pero peor. Emilio. La llegada de Mr. Marshall, que decías tú, ¿no? Que bienvenido Mr. Marshall. Puede servir de metáfora. Peor hubiera sido que no hubiera estado la presidenta y parte de su equipo a la Sí, esto, como decía un amigo mío, siempre se puede estar peor. O sea, por ejemplo, ver lo siguiente. Hoy el Papa ha tenido un discurso a favor de los migrantes y han dicho que están totalmente de acuerdo aquellos que habitualmente están en contra de este discurso. Porque hoy el pontífice decía esto en el Congreso de los Diputados. Es también un momento, ojo, histórico, el Papa en el Congreso, sede de la soberanía popular en este país. El Papa. El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad. Claro, esto en tiempos en los que en España se está hablando de bulos como invasión migratoria y demás. Feijóo ha dicho que está totalmente de acuerdo con lo que le ha dicho el Papa. Yo me siento interpelado por todo lo que ha dicho el Papa y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras lo que ha dicho. Pero negocia. Claro, es el mismo Feijóo que en sus discursos está hablando de migrantes relacionados con machetazos, que está hablando de esta forma de los migrantes, que dista mucho de lo que pide hoy el Papa. El gobierno ha perdido el control. La política migratoria no está funcionando porque no hay orden. Yo no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos. Y hoy, totalmente a favor de lo que ha dicho el Papa. Oye, coherencia, fariseísmo, ¿cómo lo veis? Emilio Delgado, Marta. Emilio. A mí me parece que cuando hay 7 minutos de aplausos por parte de las dos bancadas, lo que está en disputa es la figura del Papa, una autoridad de una institución que tiene 2000 años de historia y está presente en todo el mundo, y hay una disputa política por quedarte con la figura. Y yo no entiendo muy bien que estaban aplaudiendo hoy Feijóo y los demás, porque este Papa lo que ha hecho ha sido plantear cosas como, claro, plantea cosas de Papa, plantea cosas de la Iglesia es una institución conservadora, y plantea cosas relacionadas con el aborto o la eutanasia
con las que yo no estoy de acuerdo, pero también está planteando cuestiones como el cambio climático, cuestiones como la migración, cuestiones como los peligros de la inteligencia artificial y de los tecnoligarcas que la gestionan y la financian, cuestiones en las que el Partido Popular y Feijóo se han posicionado sistemáticamente en contra de lo que estaba diciendo el Papa hoy. Entonces no sé qué estaban aplaudiendo, la verdad. Marta, lo cierto es que hoy hemos visto hasta a Abascal, oye, Abascal, gracias, Papa, discurso de... En fin, pero claro, lo que pasa es que luego hasta él tiene que reconocer, él dice, una cosa son los discursos, otra cosa es la práctica, para justificar que Abascal está soltando casi de forma permanente odio sobre las personas migrantes. Pero de ahí ha aplaudido al Papa 7 minutos y dice, gracias, Papa. Un discurso de León XIV que tenemos que agradecer. Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con la inmigración, y yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. Ninguna contradicción. Ninguna contradicción. Es el mismo Abascal y estos malas lenguas, y por supuesto que hay que recordar, por ejemplo, que es el mismo Abascal que dice cosas como estas otros días. Que digan misa los obispos, pero si se van a poner a defender la invasión migratoria, me parece que a muchos feligreses no les va a gustar. La posición de esos obispos que están haciendo negocio también con la inmigración. Con lo cual, día histórico con la presencia del Papa, pero día también con determinados monumentos a la hipocresía. Juzguen ustedes, nosotros estamos ofreciéndoles material que es bueno, que ustedes vean. ¿Cómo lo veis? Absolutamente cínico. Está negociando la prioridad nacional. Está diciendo que no hay que dar dinero a Cáritas, que son organizaciones eclesiásticas que se encargan de atender a los migrantes. Es decir, es cinismo, pero del peor estilo. Lo que pasa es que se sabe que, según las estadísticas, el 42% de la población española se declara católico, practicante o no practicante. Y eso es lo que busca. Yo lo veo bastante coherente. Bueno, pero, vamos a ver, Gloria, pero efectivamente, este es el mensaje que yo quiero oír de Abascal. El mensaje de que la dignidad intrínseca. Claro, pero vamos a ver, tenemos dos mensajes. La realidad. El anterior y el de ahora. Pepe, ¿es el real o el de postureo? A mí me gustaría pensar que después, del mensaje que ha aplaudido durante 7 minutos el señor Abascal, siguiera esta línea y no la línea. Se ha caído del caballo. A mí me gustaría Pepe, eso. ¿tú crees que hoy se ha caído del caballo Abascal? A mí lo que me gustaría ¿Tú crees que hoy cambia Abascal, que le ha llegado la luz divina? ¿Crees? Ojalá. ¿Pero qué crees tú? Antonio Banderas ayer, ¿Tú qué crees? Banderas ayer en su discurso digo que sabía. ¿Estás comparando a Banderas con Abascal? Con el tema. O sea, ¿Cómo comparar el tocino con la velocidad de Trigueros? Este es el mensaje que yo quiero oír. El mensaje de la dignidad. Aunque sea falso, Pepe, aunque sea falso. Intrínseca de la inmigración. También es verdad que yo quisiera una migración regulada. Pero efectivamente, al inmigrante que llega no le podemos dejar morir. Hay que acogerle, porque eso va en el sentido intrínseco de la propia... Marta Monforte, ¿día de determinadas hipocresías o cómo lo ves? Lo siento, Pepe, pero es que el discurso que ha hecho hoy ha sido puro postureo. ¿Sabéis por qué? Porque además Abascal había dejado de ir a actos institucionales. El otro día estuvo en el Palacio Real y ahora con el Papa, en los que coincidía con Sánchez porque no quería coincidir con lo que él llama la corrupción. Pero hoy sí que ha estado allí porque sabe que gran parte de su votante es católico y por tanto se tiene que inventar algo. Pero después sus políticas van en la línea contraria, pero contraria a lo que está defendiendo el Papa. Habla de invasión migratoria cuando el Papa ha hablado de acoger. Habla de que hay que expulsar a todos y sobre todo a los de religión musulmana cuando el Papa te está diciendo que hay que comprender desde la diferencia. Y por tanto es mentira. Es que no nos podemos dejar engañar por un discurso oportunista como ha sido el de hoy. Es mentira porque sus políticas van en el sentido contrario y solo está la prueba de la prioridad nacional pactada hace solo unos días en Castilla y León, después en Extremadura. Es verdad que él no dice, es verdad, permitidme, porque estos malas lenguas, es verdad que él no aboga por expulsar a todos. Sí, no, claro, a los inmigrantes ilegales o irregulares. Bueno, o incluso más requisitos que pone, pero no a todos. Lo que dices, pero entonces en los otros mensajes está diciendo unos mensajes para perder votos. Pero ha hecho algo es que claro, es que estás diciendo a ver, que aquí ha venido... Pepe, permíteme hacer una pregunta que yo creo que es muy clara, muy sencilla, como somos los de Castilla. Vamos a ver. ¿Tú no aprecias hipocresía ahí, Pepe, sí o no?
Hombre, yo creo que este mensaje es contrario al que decía... ¿Aprecias hipocresía, sí o no, Pepe? Un poco. Pero si es que... O sea, un poco sí. Un poco sí. Un poco. Claro, ya está. Adiós, Gloria Armando, Marcos. Gloria. Con el mazo dando. Bueno, ¿Qué va a seguir haciendo? Vamos a ver. O sea, aparentemente dice una cosa, pero lo que hace realmente son sus propuestas electorales. La playa de Torre del Mar. Esto está perdiendo votos y que hoy los está ganando. Hay una contradicción en lo que estoy diciendo. No. ¿Cómo que no hay Lo una que estamos contradicción? diciendo no. Es que lo que pretende. Hay una lluvia fina, que es lo que está haciendo calar cosas como, por ejemplo, la prioridad nacional en este país. Eso no tiene nada que ver con que haya el 42% de los Permitidme a ver lo que ha españoles. dicho Rufián. Ha hablado Rufián en el Congreso. Vamos a ver lo que decía, que también ha estado ahí hoy en la Cámara. Lo que me ha sorprendido son los aplausos de PP y de Vox, que han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Le pueden chirriar algunos discursos de partidos políticos que van de creyentes y de muy católicos y lo que hacen es menospreciar al pobre, porque al final no les molesta aquel que viene de fuera, les molesta aquel que viene de fuera con poco dinero. Pide la palabra Emilio. Yo decía que a mí Abascal me parece coherente, o sea, que es un señor que va de guerrero por la vida y no ha hecho la mili, que va de currito por la vida y no ha trabajado nunca fuera de la política, y que va de católico por la vida y no hace ni caso a lo que dice el Papa. Yo no sé lo que van a hacer a partir de hoy, Pepe. Lo que te puedo decir lo que han hecho hace 10 días. Hace 10 días en Extremadura lo que han pactado, aparte de la prioridad nacional, es que a cualquier persona en situación irregular, no siendo un caso de vida o muerte, no se le atiende en la sanidad pública. Eso es el mensaje evangélico que practican el Partido Popular y Vox allá donde gobiernan. Entonces, a mí que salgan hoy a aplaudir al Papa, que ya digo, no es un héroe de la izquierda, que es una persona que tiene un discurso humanista. Lo que pasa es que como se han ido tan a la extrema derecha todos estos, pues ahora el Papa les parece el Che Guevara, pero el Papa es una persona que está haciendo un discurso humanista, sencillamente. Y por mucho que le aplaudan, si luego hacen este tipo de aberraciones, pues ellos mismos se califican. De todas maneras, no hay ultramontana, pero bueno, esto es lo que hay. Vean esto porque hay gente movilizada, una ultraderecha, que considera que este Papa tiene que ir al Valle de los Caídos a visitarlo como centro de referencia católica, cuando es un lugar donde se torturó y se masacró a gentes de la izquierda durante el franquismo. Esto está ocurriendo ahora mismo. Santo Padre, salve el valle. ¿Por qué no ha venido el Papa León XIV a oficiar una misa aquí, en el Valle de los Caídos? Ese era el lema de acto ir para pedir al Papa que vaya al Valle de Cuelgamuros. ¿Os imagináis recibir el sacramento bajo este precioso altar? Que para ellos sigue siendo el Valle de los Caídos. De que no hay un sitio mejor para acudir y para defender. Con una enorme bandera en la plaza de Colón con la cruz. ¡Arta, mira! Con carteles en puntos estratégicos para llamar la atención de León XIV. Para pedirle, para dar visibilidad a esta cruz. Pero ni con esas. El Papa ha ignorado el mensaje. Yo voy a misa al Valle de los Caídos, no voy a ninguna otra cosa, entonces me da igual. No es la primera vez que vemos estas reivindicaciones. ¡El Valle no se toca! ¡El Valle no se toca! Entre banderas anticonstitucionales. Construyen mezquitas y deshacen las basílicas. Y alabando el régimen franquista. Pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos. Con este mensaje del Papa. Allí donde el rencor, la indiferencia y el odio ceden espacio a la reconciliación. ¿Estarán de acuerdo los nostálgicos de la dictadura? No están de acuerdo porque quieren que este Papa vaya al Valle de los Caídos y lo visite. Marta, Pepe Trigueros. Sí, ¿Hay una derecha, ultraderecha rabiosa con este Papa? La hay porque además ellos seguramente en sus convicciones personales digan que son católicos, cristianos o se identifiquen con el Papa y sin embargo luego están impugnando muchos de los dogmas que yo, como ha dicho Gloria, también soy atea, pero yo entiendo que la Iglesia tiene unos dogmas de valores cristianos y humanistas que ellos desprecian. Y sobre lo de Jiménez Los Santos, muy breve, sigue siendo un gran referente para el Partido Popular y para Vox. Siguen acudiendo a su estudio. Bueno, los de Vox no, porque están un poco enfadados con él últimamente, pero él lo siguen escuchando diputados y diputadas y van y lo financian en la Comunidad de Madrid, entre otras, diariamente. Es decir, no es ningún loco, es un periodista que muchos respetan y lo tienen muy en cuenta a la hora de emitir sus mensajes. Que aquí no coincidan no significa que en otras cuestiones no coincidan y no tengan un discurso muy similar. Y yo he escuchado a veces a Jiménez Los Santos decir X y a Ayuso poco después decir lo mismo. Y eso a mí me parece un insulto. Digamos crítico. Ya he escuchado a algunas de mis compañeras afirmar su ateísmo. Yo soy panateo, pero debo de decir que también gané el concurso de religión de mi colegio, de catecismo.
Luego, por tanto, estoy preparado. Y lo que me ha pasado, lo que he visto hoy en el Congreso, que era lo que más expectación me causaba, porque es la presencia de un jefe de Estado, no de un líder moral, como se ha dicho. Líder moral será para algunos, y para eso, más que un líder, debería ser el vicario de Cristo en la Iglesia, que es lo que exactamente es él. Pero bueno, el discurso del Papa a mí no me ha sorprendido, porque se ha reafirmado en los principios de la Iglesia Católica en todos los sentidos. La defensa de la paz, la defensa de los derechos, las cosas propias de su religión, como el aborto, en fin, todo lo que forma parte de su discurso, ¿no? Pero me ha sorprendido más el público, es decir, su señoría, porque yo esperaba de su señoría otra actitud. No digo una actitud activa, pero al menos otra actitud. Con lo cual, he hecho en falta que el Papa León, o Don León, no se haya referido a Mateo 23. Ya he dicho antes que soy un experto. Mateo 23 condenó la hipocresía y dijo, bueno, no la condenó se refirió a que Jesús condenó la hipocresía. En Mateo 23 lo pueden ustedes consultar, y decían que la antesala de la hipocresía es la adulación. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando decíais que Aznar se había ido espantado, digamos, bueno, a lo mejor la navaja de Ockham nos da una pista, a lo mejor el hombre es que tuvo un retortijón, pero yo creo que no, yo creo que su presencia es incompatible con el mensaje de León, ¿no? 14, ¿no? Porque claro, un presidente o expresidente guerrero que nos llevó a una guerra y que luego ha aplaudido la guerra de Irán y que aplaude constantemente la guerra en el Líbano, en Gaza, en Cisjordania, no puede estar sentado ahí mientras que el Papa dice otra cosa que no es otra sino la de los principios de la religión católica. Luego, por tanto, por esta vez que sirva de precedente, me parece que el señor Aznar hizo bien en irse. Su comportamiento práctico es absolutamente incompatible. Dime. No, que digo, Javier, supuestamente Jesús, lo que han dicho es que se iba porque perdía un vuelo, es la versión oficial, ¿eh? Que perdía un vuelo José María Aznar, yo no lo sé. No bueno, yo sí, todos tenemos una versión oficial para todo, ¿no? Pero tenemos derecho a especular. Y yo especulo y conjeturo, o en cualquier caso afirmo, que la actitud del señor Aznar en su itinerario político es incompatible con el mensaje que estaba pronunciando actualmente León XIV. Si León XIV se opone de esa manera tan vigorosa como se ha opuesto a la guerra, si se ha opuesto con esa manera tan vigorosa y gallarda al trumpismo, evidentemente el señor Aznar sobra, aunque sea por vergüenza torera. Sobraban muchos más, pero los demás se han quedado allí dándole la razón a Mateo 23. Cuando dijo Jesús, ay de los hipócritas, se sientan allí cuando están defendiendo lo contrario, y no solamente la extrema derecha, la derecha también. La derecha, ya sea la derecha española, la derecha catalana, otras derechas, están defendiendo lo contrario de lo que dice León XIV. Y sin embargo, como forman parte de este circo que es la religión espectáculo, pues se han sentado allí, incluso mendigando una foto, mendigando algo, ¿no? Como se decía el otro día en la casita de Bad Bunny, intentando meter el hombro para salir retratado, ¿no? Cerca del Papa, cerca de eso que habéis llamado líder y que yo llamo vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué ha podido pesar más hoy en ese aplauso de más de 7 minutos en el Congreso al Papa, en el que incluso ha habido quien le ovacionaba, sabiendo que lo que ha dicho el Papa, por ejemplo, de los migrantes o de la guerra, choca con lo que están diciendo ellos en el día a día? ¿Ha podido más un interés mediático, un interés de no desentonar porque no conviene quizás arriesgarse a perder unos votos? No sé. Bueno, yo no descarto que incluso alguno haya mostrado una cierta actitud de empatía y de educación, ¿no? En fin del cabo, es un jefe de Estado que habla donde recibe la soberanía de España, ¿no? Bueno, puede ser una manifestación de educación, pero yo creo que se han pasado educación, sobre todo aquellos a los que me estoy refiriendo. Y evidentemente no querían quedarse descolgados de la brocha, ¿no? Pero lo han hecho, ¿no? Porque nadie se cree que los aplausos por ejemplo, del señor Abascal o del señor Feijóo sean sinceros.
O sea, no se puede estar apoyando a Trump, no se puede estar apoyando las guerras que nos están desangrando, no solamente físicamente, sino nos están desangrando moralmente y están violando y consintiendo que el derecho internacional pase a un quinto plano, ya no tenga importancia, y que la vida de la gente, por ejemplo, de los gazatíes, de los cisjordanos, de los libaneses o de los cualquiera que es víctima de una guerra, no tengan ninguna importancia. Y si tan ufanos están de la defensa que ha hecho el Papa de la vida, lo primero que tendrían que hacer es reclamar el derecho a la vida de los gazatíes, de los palestinos, de los cisjordanos, de todos aquellos que están sufriendo la inclemencia criminal y genocida de Netanyahu, de Trump y de todos aquellos lacayos que lo están apoyando, entre otros el señor Abascal y el señor Feijóo. Y por supuesto el que se ha ido, no sé si por una incontinencia estomacal o porque sea verdad lo del viaje, pero el señor Aznar es uno de los grandes ideólogos del sostenimiento de las políticas criminales, anticristianas, anticatólicas del señor Trump y del señor Netanyahu.